Amigos y amigas, estamos de cumpleaños, pero esta vez no es un cumpleaños feliz. Oficialmente, el Partido Popular, esos que tanto hablan de respeto a la justicia y el Estado de Derecho, ha usurpado el Consejo General del Poder Judicial durante 5 años completos, o lo que es lo mismo, durante toda una legislatura entera sin renovar el órgano de los jueces, los mismísimos que siempre que pueden invocan la Constitución y se llenan la boca con ella. Y este atentado contra la separación de poderes no solamente está siendo una degradación de las instituciones democráticas para España, sino también para su imagen internacional frente al resto del mundo. Y por mucho que quieran de manera absolutamente delirante seguir culpando a los demás de que vivimos en una dictadura socialcomunista y de que no se respeta la separación de poderes en España, voy a demostrar en este vídeo quiénes son los verdaderos responsables de esta politización partidista de las instituciones de todos los españoles. Así que si conoces a alguien que no sabe demasiado bien qué está pasando con el Consejo General del Poder Judicial, le puedes pasar este vídeo. Agarraos porque hay mucha tela que cortar. Vamos allá. Para empezar, tengo que decir que con esta situación escabrosa no estamos hablando de una excepción por la supuesta polarización que estamos viviendo en estos últimos tiempos, tal y como dice la derecha, sino que básicamente es la estrategia del bloqueo de un órgano tan importante para el Estado como es el Consejo General del Poder Judicial, que es tan viejo como el propio Partido Popular. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente que el primero en aplicar esta estrategia del bloqueo fue el propio José María Aznar entre los años 1995 y 1996, en los que hizo exactamente lo mismo. Y esta estrategia la siguió también Mariano Rajoy entre el 2006 y el 2008. ¿Qué tienen en común todos estos años? Pues básicamente años en los que el Partido Popular no gobernaba y por lo tanto bloqueaba. Y recientemente, pues de la misma manera, con tanto Casado como con Feijóo, han llevado esta situación de bloqueo hasta sus últimas consecuencias, con un bloqueo que ya dura desde el 2017 al 2023. Es decir, que con esta estrategia del bloqueo, el Partido Popular ha controlado el órgano de los jueces durante 22 años de los últimos 27 años. Y eso que solamente han estado en el gobierno durante 14 años. 8 años de presidencia de Aznar y 6 años de Rajoy. El resto del tiempo pues han seguido teniendo mayoría conservadora, pero bloqueando el órgano de los jueces. Y además este no es el único órgano judicial que los conservadores se han molestado en usurpar. El Partido Popular también se ha preocupado por controlar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la cual ha pasado de estar formada en 1995 por 7 jueces progresistas y 6 conservadores a que en 2023 sean 11 conservadores frente a 4 progresistas. Si es que incluso se les han pillado WhatsApps presumiendo de su bloqueo, diciendo literalmente que controlaremos la Sala Segunda del Supremo por detrás, jactándose de esta estrategia que consiste en utilizar el bloqueo para recuperar la ventaja que pierden en las urnas. Y claro, pues luego pasan cosas como que casualmente, por supuesto, no penséis mal, los jueces no saben identificar quién será ese tal misterioso M. Rajoy que salía en los papeles de Bárcenas. O igual es que su salario y su permanencia donde están depende de que no lo sepan. Y por si no quedase lo suficientemente clara la instrumentalización política de la judicatura durante estos últimos meses por parte del Partido Popular y casualmente justo después de estas declaraciones de Aznar, el señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Tenemos que actuar. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. Todo esto coincide con que la derecha del Partido Popular haya decidido hacer una oposición mucho más dura. Y además, por si no fuese suficiente, hemos visto como este órgano de los jueces, caducado desde hace ya 5 años, ha emitido no uno, sino 2 comunicados oficiales excediéndose en sus funciones. Sobre todo teniendo en cuenta que está caducado desde hace 5 años. El primer comunicado contra la ley de amnistía, pero antes incluso de que se conociesen los detalles de la misma, es decir, no había ni salido la ley de amnistía y ya estaban diciendo que era inconstitucional. Y el segundo comunicado contra el lawfare, evidenciando que existe al actuar de esa manera con el mandato caducado e interviniendo en política. Y tras eso, incluso un vocal del Consejo General del Poder Judicial, insisto, con el mandato caducado, incluso se atrevió a mandar una carta a Europa hablando sobre el asunto. Aunque parece, una vez más, que esta jugada no les ha salido demasiado bien, ya que cada vez que piden que se haga algo desde Bruselas, se vuelven con un gran tirón de orejas por parte de la Comisión Europea. Y además con un encargo muy claro, que es que antes de plantear ningún tipo de reforma, que es la excusa que están utilizando recientemente para no renovar, lo que deberían hacer es cumplir con la Constitución y renovar el Consejo General del Poder Judicial, o por lo menos eso les dice Europa insistentemente. Pero es que además estamos viendo cómo se utiliza ese órgano del Consejo General del Poder Judicial para atrincherarse contra el gobierno de coalición progresista. Es que ya estamos viendo incluso cómo están empezando a bloquear la renovación de otros cargos judiciales
poderes como el del fiscal general del Estado, algo completamente inédito en democracia. Es decir, esto es que el Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado impida y bloquee el normal funcionamiento de nuestra democracia. Es decir, que tenemos un poder judicial instrumentalizado completamente por el Partido Popular para hacer oposición política desde la judicatura. Es que hasta en 2 ocasiones este último mes hemos visto a los jueces intentar intervenir en la política española y el debate público para intentar presionar al Poder Legislativo para que una ley salga o no salga, y bloqueando las renovaciones que pueden para mantener el control sobre el Poder Judicial. Y bueno, no sé qué queréis que os diga, pero ya que están tan empeñados en decir que el lawfare no existe, que me lo expliquen, que me expliquen si esto que estamos viendo durante estos últimos meses y durante los 5 últimos años no es literalmente la politización de la justicia y la intervención de la judicatura en temas políticos que no les corresponden. Si esto no es lawfare, ¿qué puede serlo? Y atención, porque ahora entramos en la cuestión más curiosa de todas, y es que durante todos estos años de bloqueo, el Partido Popular ha desplegado todo un abanico de excusas para justificar esta acción tan irresponsable institucionalmente. Un total de 14 excusas, no 1, 2, 3, 4, 14 excusas diferentes tan solo en la etapa de Pablo Casado. Que si se negaban a pactar con los que atacaban al rey, es decir, con Unidas Podemos, que si luego tampoco querían renovar porque se pactaba con los enemigos de España, con Esquerra y con Bildu, que si luego no quisieron pactar por el tema de los indultos, que también era intolerable, y otras cuantas más. Y en la etapa de Feijóo, pues más de lo mismo, de pedir grandes acuerdos entre los que en principio estaba la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tenemos que esperar a las elecciones andaluzas, y luego decir que había que tener un acuerdo global y no solamente sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y más tarde que no, porque habían reformado el delito de sedición. No, si es que al final, excusa tras excusa, y con toda la retahíla de excusas que han puesto, la última que les va a quedar es que no les gusta el color de los zapatos de Pedro Sánchez. O quién sabe, tal vez después salga Feijóo y diga que él solo podría renovar el Poder Judicial, pero que no quiere, que no le apetece, igual que ser presidente del gobierno. Pero el argumento más recurrente que usa el Partido Popular para mantener su bloqueo sobre el Consejo General del Poder Judicial es que se requiere de una mayoría de 3/5 para renovarlo, por lo que en el fondo la culpa es compartida y es de todos los partidos por no ponerse de acuerdo. Bueno, seguro que es así. Hagamos memoria. En el año 2022, cuando Feijóo aún conservaba algo de reputación como supuesto hombre de Estado moderado y de grandes pactos, hubo un pequeñísimo lapso de tiempo en el que realmente llegó a parecer de verdad, aunque parezca mentira, que la renovación del Consejo General del Poder Judicial era posible. Pero todo eso duró tan poco que el mismo día que parecía que iba a haber acuerdo y que por fin se iba a renovar el Consejo General del Poder Judicial, amanecimos con titulares y portadas como esta. El Partido Popular teme la reacción de la derecha política, judicial y mediática al pacto del Consejo General del Poder Judicial. Me parece bastante gracioso que la propia derecha mediática se refiera a sí misma y que diga que es una amenaza contra Feijóo. Que bueno, que realmente ya sabemos lo que le pasó a Pablo Casado cuando la derecha mediática, decidió que ya no les era útil y tardaron menos de 48 horas en cortar de la cabeza delante de toda España. Pero bueno, sea como sea, esta amenaza pues surtió efecto en Feijóo, puesto que finalmente tras esa infame portada se suspendieron completamente las negociaciones. Y además, esto es otra muestra sobre cómo funciona el Partido Popular por dentro, porque yo me pregunto, ¿quién manda realmente en el Partido Popular? ¿Feijóo? ¿La derecha mediática? ¿El grupo de jueces amotinados en un secuestro del Consejo General del Poder Judicial? ¿Manda Aznar? ¿Manda Ayuso? Que alguien me lo explique, porque lo que desde luego está bastante claro es que Feijóo no manda mucho. Que Feijóo no lo ha entendido, no ha entendido nada. Se le trajo para que no hiciera lo de Casado. Feijóo no ha entendido que, ojito, se le trajo para que no hiciera lo de Casado, para que veáis quiénes son los que de verdad mandan en el Partido Popular. Y lo verdaderamente fuerte aquí es que después de esto, el propio Feijóo reconoció ya sin ningún tipo de vergüenza que mantiene bloqueada la renovación del Poder Judicial para protegerlo, cito literalmente, del gobierno de Sánchez. Por si quedaban dudas de quién era el responsable, si él mismo o el propio Feijóo se pone como responsable de evitar que se renueve el Consejo General del Poder Judicial para presuntamente protegerlo de Pedro Sánchez. Es decir, ya ni siquiera ponen excusas, directamente dicen que lo están bloqueando a propósito porque no quieren que Pedro Sánchez lo renueve. Y luego tenemos a los propios jueces, los principales beneficiados junto al Partido Popular de todo esto, ya que llevan ocupando con K, el sillón desde el año 2013, durante la mayoría absoluta de Rajoy, y que han duplicado el tiempo que deberían haber estado allí. Y sí, estos son los mismos jueces que luego emiten comunicados súper preocupados por el Estado de Derecho y la degradación de la justicia en España, cuando ellos mismos llevan ya 5 años amotinados en el Consejo General del Poder Judicial y no hacen absolutamente nada por intentar cambiarlo. Y atención, porque aquí viene el segundo gran argumento de la derecha para no renovar, y es básicamente que no sea el legislativo sino los jueces quienes se elijan a sí mismos. Y esto es lo de siempre. El problema que tiene la derecha es que cree que España es su propiedad, así que el derecho a gobernarla es suyo y por lo tanto cuando ganan los otros pueden hacer lo que sea para ocupar las posiciones de gobierno que les dé la gana y que les corresponden históricamente.
históricamente. Pero vamos a hablar más pausadamente sobre este argumento. Y es que el argumento de que los jueces se elijan a sí mismos es lo menos democrático que podríamos plantear. Básicamente es plantear que uno de los poderes fundamentales para el Estado pueda cerrarse sobre sí mismo y dar la espalda a la voluntad popular representada en las urnas. Y la otra dimensión clave para entender esto la ha señalado de manera muy acertada en Instagram Neuraceleradísima, que explica lo siguiente. Hay una lectura sociológica de la consigna que explica que el Partido Popular quiera que el Poder Judicial se escinda del control democrático, es decir, que los jueces elijan a los propios jueces. A jueces solamente llegan los que tienen familias que les mantienen 10 años sin trabajar preparándose para la carrera judicial. Que los jueces elijan a los jueces significa básicamente que uno de los poderes del Estado se elija por sufragio censitario, el de las pocas familias que pueden pagar las oposiciones a juez. Como pasaba en las cámaras estamentales medievales, en España el apellido pesa para acceder al Poder Judicial. Esto significa que nuestro país está renunciando a magníficos jueces y juezas atrapados en el cuerpo de un pobre de familia común, sin medios económicos para optar a la carrera judicial. Y aunque sí que es verdad que con muchísimo esfuerzo y seguramente trabajando mientras estudia y muchísimas horas echadas a la espalda, un chaval más humilde podría llegar también a ser juez. Seguramente hay muchos casos en los que ha ocurrido, pero obviamente son minoría, porque los cayetanos y los que tienen apellidos compuestos siempre podrán imponer sus intereses sobre la justicia. Y esto no lo digo solamente yo, Neuraceleradísima, lo dice también Enrique López, exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, quien llegó a afirmar abiertamente que el Partido Popular tiene apoyo de la mayoría de la carrera judicial, casi nada. En fin, que ya lo sabéis, que parece que esta legislatura la oposición va a ser muy dura y que el Partido Popular se va a trincherar todavía más en el órgano de gobierno de los jueces para intentar dificultar todo lo posible y con todos los medios cualquier medida del gobierno progresista por cualquier vía posible, sea o no sea constitucional. Les da lo mismo. El problema aquí es que la degradación de las instituciones es algo que solamente beneficia a aquellos que no necesitan de la estructura del Estado, es decir, a los poderosos, a los que pueden permitirse vivir de espaldas al resto de la sociedad. Por eso es tan importante que pidamos respeto por los órganos de gobernanza y gestión de España, también en lo judicial. Pero en fin, seguramente es mucho pedir a este Partido Popular, que se ha dado cuenta que bloqueando puede seguir gobernando en el órgano de los jueces y que aquí no pasa absolutamente nada, mientras dicen que viven en una dictadura socialcomunista y que se acaba el Estado de Derecho, y no se dan cuenta que los que están haciendo más daño al Estado de Derecho son ellos mismos con este tipo de bloqueos. Pero bueno, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y como siempre, ¿tú qué opinas? ¿Cuánto tiempo más crees que pueda trincherarse el Partido Popular en el Poder Judicial? ¿Qué crees que debería hacer el gobierno para desbloquear esta situación? Y la última, ¿cómo crees que sería la forma más democrática para seleccionar a los jueces en España? Puedes dejar tu respuesta en los comentarios y la leeré con gusto. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete, compártelo con quien no sepa qué está pasando con el asunto del Consejo General del Poder Judicial y nos vemos en la próxima. Un saludo.